Bien, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven, que están viendo este seminario, que están siguiendo estas transmisiones en este canal. Yo te invito a que compartas estos videos a otras congregaciones, a otros hermanos, a otros pastores. Yo sé que va a ser de edificación para tu iglesia. Amén. Amén. Sanidad a través de la unción con aceite. Ya vimos la sanidad por medio de la imposición de manos, ¿verdad? Ahora vamos a ver sanidad por medio de la unción del aceite. La unción con aceite puede ser realizada al derramar aceite sobre la cabeza o aplicarlo sobre la frente de las personas con los dedos. Los ancianos ungen con aceite. Recordemos que los ancianos no habla de la edad física, sino de la edad espiritual. Amén. Amén. Alguien que ya es maduro espiritualmente. Existe método de sanidad. Este método de sanidad debe ser usado específicamente por los ancianos de la iglesia. Parece ser un método efectivo de sanidad cuando el pecado ha abierto la puerta para que Satanás ataque con enfermedad. Esto es lo mismo que yo pienso con respecto a la trayectoria que Dios me ha permitido llevar en el Evangelio. Si la causa es el pecado, o sea, no es la única causa, pero es una causa muy particular, se requiere la confesión de ese pecado para que la sanidad sea recibida. Lo primero que uno debe de preguntarse cuando uno enferma es ¿por qué? ¿No? Yo creo que todos nos hacemos esa pregunta. Yo he enseñado en guerra espiritual que pueden ser regularmente tres factores. Uno, un ataque del enemigo. ¿Por qué ese ataque entró? Puede ser por una puerta abierta o pecado. Una prueba de parte de Dios para ver si realmente estamos creyendo en Él. Y por último, una reprensión. ¿Sí? Entonces, una prueba, un pecado, un trato de Dios, que puede ser lo mismo que una prueba, o un castigo, si se quiere nombrar así, y un ataque del enemigo. Aunque todos están relacionados. El enemigo no nos puede atacar si nosotros no le abrimos la puerta. O sea, ahí tiene que haber por consecuencia pecado. El enemigo siempre va a tratar de destruirnos. Juan 10:10, el apóstol Juan escribió en su evangelio, en el capítulo 10, versículo 10, el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y luego dice Jesucristo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Perdón, alguna aclaración, fue Jesucristo quien dijo eso en el evangelio de Juan. Entonces, el enemigo siempre va a tratar de destruir, depende de nosotros que lo permitamos o no. ¿Cómo puedo permitir eso? Por medio del pecado. Es como abrirle la puerta o firmarle una carta en blanco al enemigo. Entonces ahí está involucrado el pecado en la enfermedad. Por eso cuando Jesús oraba, como lo hizo con Lázaro, le dijo, tus pecados te son perdonados. No dijo, sé sano, ¿verdad? Bueno, en el caso de Lázaro, pues sí, le dijo, levántate y anda. Y andó. Y dice alguien, anduvo tonto. Dice, bueno, sí anduvo tonto porque estuvo mucho tiempo tirado, ¿verdad? Es un chascarrillo porque Sergio está muy serio. Santiago 5, 14, 16 dice lo siguiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Eso, todos buscando en su Biblia, me parece perfecto. Santiago 5, 14 al 16. Aquí hay una Biblia, se las presto. Porque yo quiero que ustedes tengan vestigios de que esto es bíblico. Esto no es un curso hecho a vapor, ni pensado por hombres, ni mucho menos. 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Entonces no puedes confiar
en cualquier persona. Tiene que ser alguien maduro en el Evangelio. Amén. Y oren por él. Y luego, ¿qué dice? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así es que esto no es nada religioso, esto no es nada fuera del contexto bíblico, sino que es algo bíblico. Ungiéndole con aceite. Este aceite, bueno, tú pues debes orar, tenerlo en el servicio, y tal parece como que se le ha no es el aceite en sí el que sana, pero es un vehículo del Señor, un recordatorio de la unción. Este aceite está impregnado de la unción del Señor porque siempre está aquí. ¿Sí? No es nada mágico. No es el aceite, recuerda. El que sana es el Señor Jesucristo. Pero hay vehículos que el Señor usa, ¿me explico? Y usó varios, y vamos a verlos en este curso. Pero ahorita vamos a ver el aceite. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesucristo, ¿verdad? Yahshua en hebreo. Yahweh, traducido como Jehová en la Biblia que usamos la mayoría de los pastores cristianos. La oración de fe salvará al enfermo. No es cualquier oración, debe ser una oración ¿de qué? De fe. ¿Qué hay con una oración cualquiera a una oración de fe? ¿Cuál es la diferencia? Nancy, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué? ¿Qué estaba buscando la quita? Ah, ok, muy bien. Una oración es, cualquiera es orar por orar. Una oración de fe es voy a orar para que haya un resultado. Y yo confío en el resultado. Yo cuando oro sé que la gente va a sanar. Y va a sanar. ¿Ya sanaste? Amén. Ahí está el primer testimonio. Andaba como borrachito el hermano José, ¿verdad? Mareado. No sé si eso fue un pretexto para que su mujer no se diera cuenta o... Oramos por él y gracias a Dios está sano. Amén. Ahorita que dé testimonio. Oramos, mi esposa oró el domingo por la hermana, traía mucha calentura y nos dijeron que también el lunes, después del día de... El mismo domingo, la fiebre la dejó, igual como lo enseña la Biblia. Y esa mujer no toma medicamento, yo sé que no toma medicamento. Esa mujer, y bueno, el medicamento, si tú lo tomas sin fe, de todas maneras no te hace. O sea, la fe tiene que estar involucrada siempre en la sanidad. Y que den testimonio ellos, yo soy un interlocutor nada más. Pero yo supe que se le había quitado la fiebre, inmediatamente y sin medicamento. Entonces esos testimonios tenemos que estarlos viendo. ¿Por qué los pasamos en la congregación? Para que la gente que no tiene la fe empiece a activar su fe. Porque es algo con lo que Dios te dotó, pero muchos lo tienen dormido. Igual que los dones, tú tienes dones. Hay que descubrir cuáles son y activarlos, porque los tienes dormidos. No es que no los tengas. Porque dice la palabra de Dios que Dios dotó de dones a los hombres. Todos tienen dones. Y dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, eso no tiene cancelación. Eso no tiene censura. ¿Sí? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Me da mucho gusto que José ya esté sano. De verdad, porque debe ser muy, muy incómodo que con una infección en el oído, pues te marees y andes
vecino, deambulando, ¿no?, de un lado para otro. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, si ve cómo ahí está involucrado el pecado, otra vez, le serán perdonados. Entonces, tú puedes decirle que el Señor, tú no puedes perdonar pecados, pero en tu oración puedes decir que el Señor perdone tus pecados. Y en ese momento, al ser perdonado el pecado de parte de Dios, por eso nosotros oramos para pedir perdón por nuestros pecados. Y muchas veces sanas al momento de pedir perdón. O, escúchame bien, de perdonar. No solamente el que tú traigas un pecado y que necesites perdón del Señor, te involucra en una enfermedad. Muchas veces el que tú perdones a alguien hace que reciba sanidad. Para empezar, sanidad del alma. El que tú perdones a alguien no le beneficia a ese alguien. El que tú perdones a alguien te beneficia a ti. Te libera de odio, te libera de resentimiento, te libera de rencor y por lo tanto de amargura. Y cuando una persona es liberada de todos esos males emocionales, es liberada muchas veces también físicamente. Entonces yo te diría, antes de orar por ti, ¿tienes alguien a quien perdonar? Sí, estoy enojado con mi padre, estoy enojado con la vida, estoy enojado con mi esposa, estoy enojado con mis hijos. Bueno, ora y perdónalos. Y pide perdón a Dios por tus pecados para que seas sanado. Y ahí muchas veces se libera la atadura que te estaba impidiendo ser sano. Por eso el Señor Jesucristo decía en la oración del Maestro: y perdona nuestros pecados como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. O sea, perdóname a mí y permíteme que yo perdone al que me ofendió. Ahí se rompen muchas maldiciones. Escúchame bien. Por eso la oración del Padre Nuestro es tan importante para los hijos de Dios. Es un modelo, realmente. No es repetirla por repetirla, como lo hacen muchos. No es rezarla. Rezarla viene de resendis. Repetir quiere decir eso. No, no es rezarla. Nosotros no rezamos. Nosotros oramos. Orar es dialogar, platicar. Nosotros platicamos con Dios, no repetimos. El Señor decía: no seas como esos fariseos que se paran en las esquinas y creen que por sus múltiples repeticiones serán escuchados. Y se ponen sus filacterias, dice, para ser vistos por los hombres. Mas tú ora en secreto, y el que ora en secreto será enaltecido en público. No ores para que los demás te vean. Que digan: ¡ah, qué piadoso ese hombre! Está orando en el muro de los lamentos. Qué casualidad que el Señor se refirió a ellos cuando hablaba de la oración. No, ora en tu aposento como oraste ahorita, de rodillas. Quizás nadie te escuchó, pero Dios sí te escuchó, y eso es lo importante. Amén. Amén. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces, ¿cómo sabes cuando recibes tu sanidad? Que fuiste perdonado. ¿Y cómo sabes que fuiste perdonado? Cuando tú también eres capaz de perdonar. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Hay quien dice que inclusive la gente se enferma de cáncer por el rencor y el resentimiento que tiene hacia otras personas. O sea, es algo que te va pudriendo por dentro. Es algo que te va minando. Es algo que desgasta tu energía. Es algo que desgasta tu atención. Estar pensando: pero me las va a pagar yo cuando lo encuentre, y ojalá y le pase. Y estás perdiendo el tiempo, perdiendo energía, perdiendo tiempo de oración, de comunión con Dios por odio. Ahora, muchos dicen lo siguiente: escúchame,
Es que yo no soy hipócrita, yo no siento perdonar. Error. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Repite conmigo: decisión. En las cosas de Dios no se involucra el corazón, porque la Biblia nos enseña que el corazón es en extremo engañoso, perverso, es más que todas las cosas. La gente que se deja guiar por su corazón constantemente se equivoca y se cae y se resbala y hace que los demás caigan. Antes que tu corazón está esto. ¿Qué dice Dios que debo hacer? Yo no siento perdonar a alguien que me violó o que quiso violar a mi hijo. Pero lo tienes que hacer para que seas libre tú y sea libre tu hijo. Y la Biblia dice: la venganza es de Jehová, yo haré el pago. Y también dice en el Salmo 91: ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Algún día vas a ver que todo lo que esa persona hizo lo va a pagar. Y entonces dirás: qué bueno que yo no le decía mal, que yo lo perdoné, porque yo soy libre, y esa persona de todas maneras va a pagar lo que hizo. ¡Wow! Yo lo he visto, y no lo he visto una vez. Hay gente que intentó hacernos daño y ya no está en este plano terrenal. Y no es uno. Y tengo que ser muy específico y muy honesto con esto, porque tú tienes que aprender a perdonar. No importa quién sea. Y si hay que hacerlo diario, pues diario tendremos que hacerlo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahí es cuando entra en el versículo 16 lo siguiente: orad unos por otros. A lo mejor no es para que tú recibas perdón, porque el perdón dice primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7. A ver si alguien me ayuda. Me vino, gracias a Dios, el versículo, pero no me acuerdo exactamente lo que dice. Juan 1, 7 o Juan 5, 7. ¿Primera o Juan? No, primera carta, que ya es hasta anda. ¿Primera de Juan qué? 5, 7, y si no es 5, 7 es 1, 7. Dice, porque 3 son los que dan. No, entonces 1, 7. 1, 7 o 1, 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es la confesión, es la sangre de Jesucristo la que nos limpia del pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces, si la sangre de Jesús me limpia de pecado, yo no tengo por qué confesarle a nadie mis pecados para perdón de pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También está en esa carta de Juan. A ver si me ayudan a encontrarlo. El único que perdona pecados es Él. Ahora, pero, escúchenme bien. El Señor le dijo a los apóstoles, esto es para pastores, esta enseñanza: al que le remitiere sus pecados le serán remitidos, mas al que se los retuvieres le serán retenidos. Entonces eso, los católicos les creen que ellos pueden remitir pecados, porque hay dos traducciones de la palabra remisión de pecados. Una es perdón, la otra es liberar. Ahora, escúchame bien, pastor, escúchame bien, hermano, escúchame bien, líder. No es que el Señor nos haya a nosotros dado autoridad para remitir pecados, o sea, no para perdonar pecados, pero sí para liberar pecados. Fíjate bien. Yo no puedo perdonar los pecados de Ricardo. Eso solamente Dios lo puede hacer. Ahorita lo vamos a encontrar en esa cita de Juan. ¿Es 1, 9? Ajá. Primero de Juan 1, 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Ok, entonces, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios, Jesucristo. Pero cuando habla a los apóstoles el Señor, porque el Señor no se contradice acerca de que Él les da autoridad para remitir pecados y al que se los retengan, les serán retenidos, no está hablando de perdonar, está hablando, si tú vas a la traducción de la palabra remisión, dice liberar también. Entonces yo puedo liberar de un espíritu, a Ricardo, vamos a ponerlo como ejemplo. Si él tiene un pecado consecuente, yo puedo hacer y liberar a Ricardo de ese pecado, ¿cómo? Echando fuera al demonio que le produce hacer ese pecado. ¿Sí me expliqué ahí? La palabra nos enseña en Marcos 16, si alguien lo quiere leer, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, ese es el 28-19. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. A ver si me lo leen. Ayúdenme. Marcos 16, ¿qué? 16 o 16:15. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Condenado, ¿ok? ¿Y luego qué sigue? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, Ok. hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. Hacer la remisión de pecados a una persona es liberarla de ese demonio que le está haciendo caer en pecado. Por ejemplo, Asmodeo. Asmodeo es un demonio que hace a las personas caer en pecados sexuales, perversión sexual. Yo al remitir ese pecado, quiere decir que te voy a liberar de ese pecado. ¿Cómo? Echando fuera al demonio de Asmodeo que está provocando que tú caigas en perversión sexual. ¿Ya se entendió? Eso es lo que el Señor quiso decir. No que nosotros podemos perdonar pecados, sino que nosotros podemos echar fuera ese demonio o liberar a esa persona de ese pecado. ¿Cómo? Echando fuera al demonio que lo hace pecar. ¿Ahora sí ya se entendió? Para que no te engañen los católicos diciendo que el Señor le dio autoridad a los apóstoles para perdonar. Dice para remitir. Remitir tiene dos significados. Uno, perdón, y otro, liberar. Entonces, ¿sí podemos hacer liberación? Claro que podemos hacer liberación. Al liberarte muchas veces tú eres sanado. ¿Por qué? Porque te estoy liberando de un demonio que constantemente te hacía caer en pecado y por consecuencia de ese pecado, pues entraba la enfermedad. Sencillo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Para qué me confieso con mi hermano? Para descargarme. No para que él me perdone. Pero muchas veces el remordimiento que me produce el pecado me estresa, me trae angustia, me enferma. Hay gente que se ha matado por el remordimiento de haber matado a otro, por ejemplo. Cuando una persona comete un delito, lo dejan un tiempo, lo están cuestionando y llega un momento en que ya no aguanta el remordimiento de haber matado a alguien y lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque se libera. ¿Se está entendiendo esta parte? Entonces es muy importante que tú confieses con un hermano tus pecados, alguien que sea de tu confianza, no precisamente el pastor, ni el cura, ni el sacerdote, porque no es para perdón de pecados, sino para que tú te liberes. ¿Qué crees, hermano? Quiero confesarte algo. ¿Puedes platicar conmigo? Sí. Pues mira, yo caí en este pecado y necesitaba platicárselo a alguien. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Necesitaba platicárselo a alguien. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque eso libera emocionalmente a la persona. Y al liberarla emocionalmente, la estás liberando muchas veces también físicamente. Personas que traen cargas emocionales muy fuertes se pueden enfermar, ¿sí o no? Entonces vayamos entendiendo el contexto real de la Escritura y la profundidad que tiene. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ok, ya mi hermano me confesó su pecado, voy a orar por él. ¿Para qué? Para que Dios le dé fortaleza y no vuelva a caer en ese pecado.
Y puedes hacerlo. Ahí sí puedes hacerlo con cualquier persona de la iglesia. A lo mejor te impone el pastor, ok, le voy a platicar a uno de los líderes o a un hermano que yo sé que es maduro, que es anciano, que ya tiene tiempo, que ha permanecido. Le voy a decir, hermano, quiero platicar con usted. Me da pena decírselo al pastor. O hermana, las mujeres, por ejemplo, a veces el pastor es varón y la mujer pues no le quiere confiar nada porque puede ser algo pues penoso. Entonces pueden hablar con una hermana y decirle, quiero confesarle algo. Mire, me siento muy mal por esta situación. Y háganlo de verdad. Los jóvenes a veces les imponen, los hijos de pastores, es muy dado que mi papá me va a regañar. Habla con un hermano mayor de la iglesia. Y el hermano, fíjese que yo cometí este pecado y pues ya no soporto el remordimiento, el resentimiento que me provoca. Y desahóguense, descárguense y eso les va a aliviar mucho. ¿Amén? Amén. Para que seáis sanados. Escucha bien. Repito esto y van a entender ya todo el contexto de esta frase. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El simple hecho de confesar un pecado te puede sanar. El simple hecho de que alguien te escuche te puede sanar. Porque te está liberando emocionalmente. Estás como un olla express a punto de reventar. Y sí empiezas a reventar, pero por dentro, hermano. Y se empieza a descomponer tu organismo porque ya no está en sincronía. Y entonces es cuando la confesión, no para perdón de pecados, sino para liberación, te sana. Repite conmigo, me sana. Me sana. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración con conocimiento. Cuando ores por sanidad, usa estos versículos. Esa es una oración eficaz. Una oración basada en la bendita palabra de Dios. No nada más en lo que yo creo o en lo que yo siento, no. El corazón es en extremo engañoso. ¿Qué dice la palabra? Por su llaga somos todos sanados. Ok, yo repito. Acuérdense que somos como repetidoras de radio. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Bueno, yo recibo la señal de Dios. Esta es la señal divina. Y la repito. Y entonces lleva el mismo poder porque yo no estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando de ¿quién? De Dios. Esa es la oración eficaz, mi amado. Esta promesa es para cualquiera que esté enfermo y llame o pida a los ancianos de la iglesia que lo unjan con aceite para sanidad. Y hoy vamos a practicar esa parte. ¿Qué tiempo llevamos, Nani? Ya 40. Los discípulos ungieron con aceite. Los discípulos ungieron, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, verso 13, dice, echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Tú crees que el Señor está mintiendo en esa parte? Echaban fuera muchos demonios. Ahí está la remisión de pecados. Ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y ya tenemos dos testimonios esta semana. Una mujer que estaba con una fiebre altísima, que gracias a Dios sanó el domingo, y un hombre que traía una infección en el oído que lo hacía tambalearse como borrachito, que ya nos está diciendo que está sano, gracias a Dios. Amén. A través de toda la Biblia, el aceite siempre es un símbolo del Espíritu Santo. Eso es un símbolo. Está impregnado de la unción que hay aquí, de la presencia de Dios, porque siempre está aquí. Es como si se le adhiriera, ¿no? Cuando una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, tiene el poder sanador de Dios dentro de ella. Los que van a ser bautizados próximamente pueden recibir ese don, o pueden recibir otro de la misma importancia, porque en ese momento dice la palabra, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el don
del Espíritu Santo. Entonces es en el bautismo y en la imposición de manos cuando recibes el don del Espíritu Santo. Y entonces recibes ese poder para poder hacer sanidades o milagros. Amén. Amén. Tiene el poder sanador de Dios dentro de él y el símbolo ya no es necesario, pero puede ser usado como un punto de contacto para liberar la fe. ¿Quién sana es el Señor? Esto puede liberar la fe de muchas personas porque finalmente es bíblico. No es un fetiche, ni mucho menos. Es algo que usaron los hijos de Dios para sanar. La unción con aceite debe ser acompañada por la oración ofrecida en fe para que la persona enferma sane. Termino con esto. Santiago 5:15. Esta es la lección 4. Acuérdenme, la siguiente va a ser la nivel... Sí, 2, clase 5. No, mejor nivel 3, clase 1. Porque ya quedamos de dar nada más 4 lecciones por nivel. Para que no se extienda mucho. Anótame, Cintia, por favor. La próxima es nivel 3, clase 1. Hoy terminamos nivel 2, lección 4. Santiago, capítulo 5, verso 15. A ver, Sergio, que me lo lea fuerte. Sí. Amén. Santiago 5, Versículo 15. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Y el Señor qué, Cintia? Lo levantará. ¿Y luego qué dice? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Escúchame, otra vez vuelve a hablar el Señor de qué? De perdón. Del perdón de pecados, amado hermano. ¿Cuántas veces necesitamos escucharlo? ¿De cuántos apóstoles? Si no puedes sanar, es probable que estés en pecado. No te estamos juzgando, te estamos ayudando. Renuncia al pecado. Di basta, no lo voy a hacer más, porque es una puerta abierta para que el enemigo me esté dañando. Voy a cerrarle la puerta. ¿Cómo? Confesando mi pecado. ¿Cómo? Arrepintiéndome del pecado. ¿Y cómo? Renunciando al pecado. La unción con aceite nunca debe de ser una forma vacía, debe de ser hecha con una fe activa. Repite conmigo, fe activa. Fe activa. Liberando el poder de Dios para que fluya. Amén. Amén. La siguiente clase te invito a que no te la pierdas. Acuérdate de pucharle de ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones de estos ensayos. Vamos a ver sanidad a través de paños y pañuelos, como bíblicamente lo hicieron Pablo, Pedro y algunos de los apóstoles. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto y lleva a cabo todo lo que estás aprendiendo. Amén. Amén. Amén.